Que Dios me los bendiga. Hoy es la tercera clase de Mateo 24 y el pasaje que nos corresponde en esta noche es Mateo 24, versículos 4 al 14. Ese va a ser nuestro pasaje para este día. Y voy a darle lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo primero que quiero recordarles en esta noche es que Jesús está advirtiendo, está cuidando y está protegiendo a sus discípulos de una eminente destrucción, y además les está advirtiendo y protegiendo de una eminente segunda venida de él. Usted puede subrayar en su Biblia o en su libreta de apuntes, puede subrayar las advertencias, como Jesús en todo el sermón del Monte de los Olivos está advirtiendo, protegiendo, velando por sus discípulos. Miren el versículo 4, mirad que nadie os engañe. Esa es una advertencia de Jesús a sus apóstoles. Miren el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, y aquí está la advertencia, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hay que subrayar la palabra mirad que no os turbéis. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, cuando vean eso, huyan a los montes. Versículo 20. Versículo 20. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Son advertencias que Jesús le está haciendo a los apóstoles. Versículo 23. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Versículo 25. Ya os lo he dicho antes. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Versículo 42. Versículo 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados,
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y capítulo 25, versículo 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Se dieron cuenta? Todos los versículos que he mencionado, advertencia. Mirad, mirad, se los dije antes, estén velando, estén preparados. Si les dijeren que el Cristo está allá, no le creáis. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo. Son claras advertencias de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles. La primera advertencia que Jesús le hace a los apóstoles, cuando los apóstoles le preguntaron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La respuesta de Jesús, de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y Jesús les dice, y los apóstoles, ¿cuándo serán estas cosas? Y la primera advertencia de Jesús tiene que ver con el engaño de los falsos profetas y de los falsos Cristos. Anoten en su libreta, por favor, nuevamente el versículo 4. Mirad que nadie os engañe. Miren el versículo 11. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Miren el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y versículo 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no le creáis. Entonces, la primera advertencia de Jesús a los apóstoles tiene que ver con la presencia de falsos profetas, de falsos cristos que iban a engañar, si fuese posible, aún a los escogidos de Dios. Engañar, versículo 4. Mirad que nadie os engañe. Mirad significa que debemos observar, que debemos estar vigilando, que debemos estar muy atentos acerca del engaño de los falsos profetas y de los falsos cristos. El engaño aquí en este pasaje significa desviarse, apartarse deliberadamente de la verdad predicada, enseñada y dicha por el Señor Jesucristo. Recuerden los que están estudiando conmigo en Primera de Juan, que la apostasía de algunos cristianos comenzó cuando algunos discípulos de Cristo comenzaron a oír, comenzaron a escuchar, comenzaron a oír otras voces que no era la voz de Jesús, que no era la voz de los apóstoles. ¿Se acuerdan allá en 1 Timoteo? El Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Se acuerdan en 2 de Timoteo cuando Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán del oído, ahí comienza la apostasía, y apartarán del oído de la mentira a la verdad. Entonces, la apostasía comienza cuando el discípulo presta oído, comienza a oír otras voces que no son la voz, que no es la voz del verdadero Cristo,
del Hijo de Dios. Comienza el discípulo a escuchar otras voces que no son las voces de los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento inspirados por el Espíritu Santo. Recuerden también que el propósito de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los engañadores, es tratar de desviar, tratar de alejar al pueblo de Israel de la comunión de Dios y de la comunión con el Señor Jesucristo. Un falso profeta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es aquel que quiere alejar, que quiere desviar, que quiere apartar a los cristianos del camino de la verdad, del camino recto, del camino de la justicia. El Antiguo Testamento, usted es un estudiante de la Biblia y va a estar muy de acuerdo conmigo, el Antiguo Testamento está repleto de la presencia de falsos profetas, de falsos maestros, de engañadores, que siempre intentaban apartar al pueblo de Dios de la doctrina del Antiguo Testamento. Después de la primera venida de Cristo, el engaño, la falsedad, la mentira religiosa iban a ir en aumento. Así como la maldad iba a ir en aumento, el engaño, la falsedad también iban a ir en aumento después de la primera venida de Cristo. Y eso usted lo sabe y yo lo sé, que encontramos falsos profetas, falsos cristos, anticristo, está repleto el Nuevo Testamento. Pero quiero que me ponga atención en este momento, hermanito. Quiero que me ponga atención, por favor. En este pasaje de Mateo 24, cuando Jesús dice, mirad que nadie os engañe, o si alguien os dijere, mirad, allí está el Cristo, no le creáis. El engaño de los falsos profetas y de los falsos cristos en este pasaje, escúcheme bien, no tiene nada que ver con una negación o con una doctrina fundamental de la Biblia. Me explico. En este pasaje, el engaño de los falsos profetas, el engaño de los falsos cristos, no tiene que ver con una doctrina que diga que están negando a Jesús que es el Cristo, que Jesús no es el Hijo de Dios o que Jesucristo no ha venido en carne. Eso lo encontramos en Primera de Juan. En Primera de Juan, el apóstol preguntó quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el anticristo? El que niega que Dios se ha manifestado en carne. Eso está claro en Primera de Juan, pero aquí no. Aquí en Mateo, el engaño de los falsos cristos, el engaño de los falsos profetas, no tiene que ver, para mí, no tiene que ver con una negación de una doctrina fundamental de la Biblia. En este pasaje tampoco el engaño no tiene que ver con como lo que acabo de 1 Timoteo 4, 1 y 2, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Esas son doctrinas de demonio. Eso aparece en 1 Timoteo 4, 1 y 2. Pero aquí, en Mateo 24, el engaño no tiene que ver, no está relacionado con una negación de que Jesús sea el Cristo, con una negación de que Jesús sea el Hijo de Dios, con una negación de que Dios se manifestó en carne, como en Primera de Juan. En Primera de Juan está clarito. Me parece a mí que aquí en Mateo 24, el engaño de los falsos profetas, escúcheme bien, por favor, el engaño de los falsos profetas, en este pasaje de Mateo 24, tiene que ver, tiene relación con
desviar la atención de los discípulos con la advertencia del Señor Jesucristo, con la destrucción del templo y su segunda venida. Jesús está advirtiendo a los suyos: mirad que nadie nos engañe en ninguna manera. Recuerden, estudiantes de la Biblia, la presencia de estos engañadores, de estos falsos cristos, de estos falsos profetas, la presencia de ellos debe acontecer antes de la destrucción del templo, antes que se termine esa generación. Leemos nuevamente el 24, versículo 34. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto, la presencia de los falsos profetas, la presencia de los falsos cristos, hasta que todo esto acontezca. Esto significa que los falsos profetas, los falsos cristos, iban a desviar la atención de los discípulos para menospreciar, para no darle validez a las palabras de Jesús. Jesús está advirtiendo, pero los falsos cristos van a aparecer con otro mensaje contra el mensaje de Jesús. Esto no significa que después de la destrucción del templo no hubo engaño, ni falsos profetas y anticristo. Lo hubo. Pero, lo que a mí me ha llamado la atención, de hecho quiero confesarles, hermanitos míos, quiero confesarles que hace 2 lunes estuve hasta las 4:30 de la madrugada pensando en lo que voy a decir ahora. Me desvelé, no pasé una buena noche, me puse a orar, me puse a escribir, porque me detuve toda la noche pensando: Jesús acaba de decirle a los apóstoles: mirad que nadie os engañe, engañarlos acerca de qué. Que nadie os engañe. Engañar a los apóstoles acerca de qué cosa. De prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. No. De que Jesús no es el Cristo, de que Jesús no es el Hijo de Dios. No. El engaño no pasa por ahí. Luego me pregunté lo que dice el versículo 26. Si os dijeren, allí está el Cristo, no le creáis al falso Cristo, no le creáis acerca de qué. ¿Qué es lo que no tengo que creerle a ese falso Cristo? ¿De qué los falsos Cristos van a tratar de engañarme a mí? ¿Cuál es el engaño de estos falsos profetas, de esos Cristos en este pasaje? ¿Me entiende lo que estoy tratando de decir? No creo que están pensando en 1 Timoteo 4, perdónenme por insistir en el concepto, ni en 1 de Juan. No. Si los anticristos van a engañar a los apóstoles, engañarlos acerca de qué. Mentirles acerca de qué. No le creáis, no le creamos a los falsos cristos, no les creamos acerca de qué. ¿Cuál es el engaño de estos falsos profetas y estos falsos cristos aquí en Mateo 24? Es el trabajo que tenemos que hacer. Bueno, de tanto orar a Dios, me encontré en el Antiguo Testamento. Ponga mucha atención, hermanita, póngame mucha atención, hermanito. En el Antiguo Testamento me encontré con varias situaciones muy parecidas, muy semejantes a la que está pasando aquí Mateo 24, Jesús con los apóstoles. Me parece que la situación de Mateo 24
cuando Jesús dice, mirad que nadie nos engañe porque se levantarán falsos cristos, ya había pasado en el Antiguo Testamento. De los 10 ejemplos que pude haber encontrado, solamente elegí 3 ejemplos. Vamos a leer nuestros pasajes del Antiguo Testamento y me parece a mí que lo que pasó con el profeta Micaías en Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 1 en adelante, me parece que lo que pasó con Micaías, el profeta de Dios, el enviado de Dios, el ungido de Dios, está pasando exactamente en Mateo 24, pero con el Señor Jesucristo. Vamos. Primera de Reyes, capítulo 22, por favor. Primera de Reyes, capítulo 22. Me parece que la situación es esta. En Primera de Reyes, unos reyes quieren ir a la guerra. Estos reyes le han consultado a los profetas que dicen ser profetas de Jehová, iremos a la guerra, y todos los profetas vayan a la guerra. Dios les va a dar la victoria, Dios les va a darles el triunfo a ustedes. El rey Josafat pregunta si hay otro profeta, y el rey dice, hay otro profeta que se llama Micaías, pero este Micaías siempre me dice males y no me dice bien. Leamos lo que el texto dice, por favor. Primera de Reyes 22, versículos del 1 en adelante. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de manos del rey de Siria? Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear con Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió, aquí están la presencia de los falsos profetas. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, 400 profetas, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, todos los falsos profetas, los 400 falsos profetas dijeron, sube, porque Jehová la ha entregado en tus manos, oh rey, sube a la guerra. 400 profetas diciéndole a los reyes, suban porque la victoria es de ustedes. Dios les ha entregado a todos sus enemigos. Verso 7. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Irla. Mas yo a ese Micaías lo aborrezco. ¿Por qué? Porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Mire la situación, 400 profetas profetizan bien para el rey. Dios ha entregado a tus enemigos en tus manos, pero hay otro profeta que no profetiza como los 400, sino que este siempre profetiza lo que Dios quiere que se profetice. Versículo 9. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Irla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Escuchen ahora, subrayen. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Esos mismos profetas profetizando delante de los reyes y anunciando victoria sobre todos los enemigos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornarás a los asirios hasta acabarlo.
vas a acabar a todos los asirios, vas a derrotar a todos tus enemigos. Eso decía un profeta. Y versículo 12, miren, y todos los profetas profetizaban de la misma manera. Los 400. La victoria es tuya, rey. Dios prosperará tu camino. Dios irá contigo a la guerra. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Entre paréntesis, mirad que nadie nos engañe. Si alguno dijera, ya está el Cristo, no lo creáis, porque engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Vaya viendo lo que quiero decir en este momento. Versículo 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anunciaron al rey cosas buenas. Micaías, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Oye, Micaías, todos los profetas están anunciando buen éxito, prosperidad, triunfo, victoria. Micaías, que tu palabra sea como la palabra de los 400 profetas también, por favor. Versículo 14. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso voy a decir. Yo no voy a decir lo que los 400 profetas digan. Yo voy a hablar la palabra de Jehová que él me diga que hable. Voy a hablar de parte de Dios y delante de Dios la palabra de Jehová, no lo que tú quieres que yo diga. Porque Micaías es un profeta de Dios. Versículo 15. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en manos del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Usted puede seguir leyendo el pasaje. Los profetas mentirosos de este pasaje habían anunciado victoria sobre todos los enemigos, sobre todos los adversarios. Solo un profeta llamado Micaías anuncia derrota ante los enemigos. Piensen esto. Un profeta anunciando destrucción, un profeta anunciando derrota y todos los demás profetas anunciando victoria y buen éxito. Me parece a mí que eso es lo que está pasando en Mateo 24. Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, por favor. Vamos a Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Exactamente la misma historia. Jeremías capítulo 6, por favor. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén. Huyan de Jerusalén, hijos de Benjamín, y tocad bocina en Tecoa y alzad por señal humo sobre Beter Jequerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastor y su rebaño, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada una apacentará en su lugar. Anunciar guerra contra ella, levantaos y asaltémoslas a mediodía. ¡Ay de nosotros que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido! Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, cortar árboles y levantados vallados contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad, injusticia y robo. Se oyen en ella y continuamente en mi presencia enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén,
para que no se aparte mi alma de ti, para que no te conviertas en desierto, en tierra inhabitada. Versículo 9. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como el vid en el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que me oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otro, sus heredades también, sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Los profetas en el tiempo de Jeremías, con liviandad, con engaño, con mentira, le decían al pueblo de Jerusalén, paz, 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 y no había paz, porque Dios iba a destruir Jerusalén. Solo un profeta llamado Jeremías, solo un profeta llamado Micaías anunciaban destrucción para Jerusalén y para el pueblo de Dios. ¿Se dieron cuenta? Los profetas mintiéndole al pueblo, los profetas engañando al pueblo, diciendo Dios te va a prosperar, la paz va a ir contigo, Dios te va a proteger. Y los profetas verdaderos de Dios, como Micaías, como Jeremías, Dios se ha apartado de ustedes. Dios los ha dejado a ustedes. Dios está airado con ustedes. Dios va a destruir esta ciudad. Dios va a destruir al anciano. Dios va a destruir al niño. Dios va a destruir a las mujeres. Dios los va a destruir a todos. Me parece a mí que exactamente eso es lo que está pasando en Mateo 24. Un profeta, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, está anunciando destrucción. Me parece a mí que los falsos cristos están anunciando paz, paz y prosperidad al pueblo de Israel, con palabras engañadoras, con palabras mentirosas, con palabras livianas. Me parece que eso es lo que está pasando en Mateo 24. Ezequiel capítulo 13, por favor. Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, los profetas mentirosos, dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todos esperan que él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decid, dijo Jehová, cuando Jehová nunca ha dicho, cuando Jehová nunca ha hablado. Por tanto, verso 8, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, aquí yo estoy contra vosotros, dice el Señor.
estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabrán que yo soy Jehová. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Hermanos míos, usted puede seguir leyendo el pasaje. Creo, mis hermanos, que aquí en Mateo 24, Jesús está en la misma posición que el profeta Micaías, que el profeta Jeremías, que el profeta Ezequiel. Jesús aquí, como Micaías, como Jeremías, como Ezequiel, están anunciando destrucción, están anunciando castigo, están anunciando juicio, están anunciando mal que vendría sobre esa generación perversa, mala y adúltera, mientras que los falsos profetas, mientras que los falsos cristos iban a anunciar paz, iban a anunciar seguridad, iban a anunciar prosperidad sobre la ciudad de Jerusalén. Hermanos, mientras Jesús, el profeta de Dios, mientras Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, estaba diciendo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, que vendrá una gran tribulación en aquellos días, que se lamentarán todas las tribus de la tierra. Jesús está anunciando eso. Entonces, mirad que nadie nos engañe. Me parece a mí que los falsos profetas, los falsos cristos de Mateo 24, iban a estar anunciando todo lo contrario. Jesús anuncia destrucción y los profetas mentirosos iban a anunciar paz. Jesús anuncia que una abominación desoladora iba a rodear Jerusalén con el ejército romano, y los falsos cristos, los falsos profetas estaban anunciando que Dios iba a derrotar a todos los enemigos de Israel. Eso es lo que yo creo que está pasando en Mateo 24, cuando Jesús dijo, mirad que nadie nos engañe. ¿Engañar acerca de qué? De que los falsos profetas, de que los falsos cristos van a querer desacreditar, van a querer ridiculizar el mensaje verdadero de Jesucristo. Jesús anuncia destrucción, Jesús anuncia que viene una invasión de un gran ejército, Jesús anuncia que va a haber una gran tribulación. Me parece entonces que los falsos cristos quieren desacreditar, quieren invalidar, quieren ridiculizar el mensaje de Cristo, anunciando paz, paz, cuando no va a haber paz para Jerusalén. Prosperidad, cuando no va a haber prosperidad para Jerusalén. Entonces el sentido para mí, mirad que nadie nos engañe, tiene que ver con eso. Me parece que antes del año 70, los falsos cristos que se iban a levantar, los falsos profetas que iban a levantarse, iban a anunciar paz, paz, paz para Jerusalén, protección para Jerusalén, victoria para Jerusalén de todos sus enemigos. Mirad que nadie nos engañe. Jesús es el profeta de Dios. Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida de este templo. ¿Sabes tú qué pensaban los judíos de su templo? Ya lo hemos dicho, pero no hemos tocado este pasaje. Mira Jeremías 7, por favor. Jeremías 7. Vamos a Jeremías 7, por favor. Jeremías capítulo 7, por favor. Esto es lo que está pasando, creo yo, en Mateo 24 realmente. Jeremías capítulo 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra diciendo: oíd palabra de Jehová toda Judá y los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Miren el versículo 4. No fiéis
en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. ¿Sabe lo que significa? Los judíos estaban diciendo, templo, templo, templo de Jehová. Los judíos estaban diciendo, mientras estemos en el templo de Dios, mientras esté la casa de Dios, está la presencia de Dios, está los ojos de Dios, está la voluntad de Dios, nada nos podría pasar a nosotros porque está el templo de Dios, porque está la casa de Dios, porque está ahí la presencia de Dios. Y el judío confiaba en el templo como un amuleto. Mientras esté el templo, mientras vaya a la casa de Dios, librado somos. Mira el versículo 10, Jeremías 7, verso 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, ¿qué estamos diciendo? Librado somos para seguir haciendo todas estas cosas abominables. Hermanos míos, los falsos cristos, los falsos profetas estaban anunciando mentira, estaban anunciando engaño, diciéndole al pueblo, mientras esté el templo, imposible que el templo sea destruido, Dios cuidará de su templo, Dios cuidará de su casa, y mientras el templo esté en pie, somos librados de cualquier enemigo. Ese era el mensaje de los falsos cristos, ese era el mensaje de los falsos profetas, desacreditando el verdadero mensaje de Jesús. De cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Mirad que nadie nos engañe. Significa que los falsos profetas iban a alimentar al pueblo con mentiras, con falsas esperanzas de paz, de prosperidad, de seguridad sobre la ciudad santa de Jerusalén. Hermanos, me parece a mí que las advertencias de Jesús, mirad que nadie nos engañe, era esa, que los falsos cristos que iban a aparecer, los falsos profetas que iban a aparecer, iban a alimentar al pueblo de Israel con falsas esperanzas, con falsas mentiras. Le iban a decirle al pueblo con palabras de mentira, con palabras de liviandad, paz, paz, prosperidad y seguridad. Cuando Jerusalén no iba a haber paz, no iba a haber protección y no iba a haber seguridad, porque Jesús dijo, todo esto va a ser destruido. Así es, hermano mío. Me parece a mí, mirar que nadie nos engañe, tiene que ver con desacreditar, menospreciar el mensaje de Jesús. Que nadie los engañe, no os turbéis. Cuando veáis la abominación desoladora, se los dije con anticipación, esto va a suceder, pero se levantarán falsos cristos que van a decir todo lo contrario. No les creáis a ellos, no los escuchen a ellos, no los escuchen. Escúchenme a mí, escúchenme a mí. Este templo va a ser destruido. Cuando vean la abominación desoladora, huyen a los montes. Estén velando, estén preparando. No se amedrienten, no tengan miedo. Se los advierto. Se levantarán falsos cristos que van a tratar de engañarlos a ustedes. Volvamos a Mateo 24, por favor. Mateo 24. Mateo capítulo 24. Versículos 6 y 7, por favor. Mateo 24, versículos 6 y 7.
También Jesús, después del engaño, anunció tiempos de guerras, tiempos de violencia entre las naciones, versículos 6 y 7. Que oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad, que no os turbéis. Nuevamente, mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, habrá hambre, terremotos en diferentes lugares. Cuando Jesús dijo estas palabras, el imperio romano gozaba de paz por un largo periodo de tiempo, pero 400 años después, antes del año 70, iba a haber una conmoción política en todo el imperio romano. De hecho, según la historia, en un solo año, antes del año 70, en un solo año, el imperio romano tuvo 4 nuevos emperadores. Vean la agitación política en Roma. El emperador Galba, el emperador Otón, el emperador Vitelio, y el cuarto emperador se llamó Vespasiano. ¿Quién es Vespasiano? Vespasiano es el cuarto emperador, papá del general Tito. El general Tito va a ser el instrumento, fue el instrumento para destruir el templo de Jerusalén. El general Tito, hijo del emperador Vespasiano, fue el general, fue el instrumento para invadir Jerusalén y para destruir el templo hasta los mismos cimientos. Se levantará nación contra nación. Habría un descontrol total entre los seres humanos, quienes se odiarían, se matarían unos a otros. Las tensiones constantes entre las naciones y las ambiciones de todos los hombres tendrían su comienzo en los años 70, pero continuarían con intensidad hasta la segunda venida de Cristo. La gente se sigue odiando, la gente se sigue aborreciendo, las naciones se siguen levantando. Luego dice el versículo 7 que iban a haber pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y eso es natural, porque las guerras entre las naciones, las guerras entre los pueblos, naturalmente iba a traer hambre a la tierra, hambre a la humanidad. Entre los años 60 hasta el año 80, el imperio romano fue cruelmente asolado por pestilencias, por incendios, por huracanes, por pestilencia, por hambre, por terremoto. Entonces, todo eso estaba ocurriendo e iba a ocurrir antes del año 70. Recuerden el versículo 34. De cierto digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo lo que estaba mencionando Jesús aquí. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambre, habrá pestilencia, habrá terremoto. Todo eso iba a acontecer antes del año 70. Recuerden que estamos en el año 30, 33 aquí. Y Jesús dijo en el 34, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero la historia nos relata a nosotros que cada época, en cada generación, han ocurrido estas cosas, calamidades de la naturaleza en el mundo de hoy. Y van a seguir continuando. Las pestes van a seguir, la guerra entre las naciones van a continuar, los terremotos van a continuar, el hambre va a continuar, hasta la segunda venida de Cristo. Lo alarmante es lo que dice el 24:8. Y todo esto será, miren el 24:8, y todo esto será principio de dolores. Todo lo que Jesús ha dicho hasta ahora, nación contra nación, reino contra reino, hambre, terremotos, pestilencia, todo eso no es el fin.
es el principio del dolor para toda la humanidad. Las muertes por pestilencia, por terremotos, por guerra, por hambre, se producen. Jesús dijo que estos sufrimientos iban a ser el principio de dolores. Dolor repentino, dolor intenso para el hombre, por las guerras, por la hambruna, por la pestilencia, por los terremotos. Lo que yo estoy mencionando en estos momentos, tenemos datos históricos, tenemos documentos históricos. La historia avala que antes del año 70 hubo presencia de falsos cristos, de falsos profetas, hubo terremotos en diferentes lugares, hubo hambre en diferentes lugares, hubo pestilencia, hubo destrucción de nación contra nación. Pero no solamente antes del año 70, después continuaron las guerras, continuó la pestilencia, continuó el hambre y va a seguir continuando hasta la segunda venida de Cristo. Lo otro que nos dice Jesús en el verso 9, mira el 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. A los apóstoles, a los discípulos del Señor, los iban a entregar a tribulación, los iban a matar, iban a ser aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre de Cristo. Si usted, querida hermanita, si usted, mi querido y apreciado hermano, lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted va a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles persecución contra los discípulos, desprecio contra los discípulos, encarcelamiento contra los discípulos, azote contra los discípulos del Señor. De hecho, en Hechos capítulo 12, al apóstol Jacobo, el rey Herodes, lo mató a espada y encarceló a Simón Pedro. Sí, en Hechos 12 tenemos la muerte del primer apóstol. Luego en Hechos capítulo 7 tenemos la muerte del primer cristiano llamado Esteban. Los discípulos iban a ser entregados a tribulación, a encarcelamiento, iban a ser azotados, iban a ser odiados, iban a ser menospreciados por el nombre de Jesucristo, por el nombre de Jesús. Los discípulos también iban a ser llamados ante las autoridades. Usted lee el libro de los Hechos, discípulos frente a las autoridades, frente a gobernadores, frente a reyes. También pasajes paralelos, cuando los discípulos están predicando, cuando los discípulos están frente a los reyes, frente a gobernadores, frente a autoridades, Jesús les dijo en Mateo que el Espíritu Santo les daría palabras de sabiduría en ese momento. Además, los discípulos iban a tener conflictos familiares. El padre entregará al hijo, el hijo entregará al padre, y los enemigos de los discípulos iban a ser los de su propia familia. Y por último, los discípulos iban a ser aborrecidos por todo el mundo. Encontramos en el libro de los Hechos a los apóstoles compareciendo ante Poncio Pilato, ante Félix, ante Festo, ante el rey Herodes, el rey Agripa. Entonces, lo que dice Mateo 24, versículo 9, entonces os entregarán a tribulaciones, os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos, versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Todo eso estaba aconteciendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. De hecho, todo eso también estuvo aconteciendo en los años 60, antes del año 70, cuando comenzó a gobernar Nerón y comenzó a perseguir a la iglesia del Señor, especialmente a las iglesias de Cristo de Asia. Entonces, todo lo que Jesús está diciendo, se estaba anunciando, iba a tener su fiel cumplimiento.
en el año 70. En el año 70. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 12. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Wow. El amor ágape. La palabra amor aquí es ágape. La más grande de todas las virtudes. Muchos iban a abandonar el amor ágape, iban a dejar el amor ágape por la misma maldad. Iba a haber una progresión, iba a haber un aumento de la maldad en toda su forma, en las guerras, en el hambre, en las pestilencias, el odio, la traición y las injusticias de los hombres. La maldad iba a ir creciendo. Iba a ir creciendo, y lo más triste, lo más lamentable, que la maldad iba a ir en aumento y el amor ágape, el amor profundo de Dios, el amor cristiano, iba a ir decayendo en mucha gente. Hermanos, estamos en el primer siglo, en Mateo 24. Piensa en el odio de los judíos contra los gentiles. Piensa en el odio de los gentiles contra los judíos. Piensa en el odio que tenían los amos romanos contra los esclavos. Piensa en el odio de los esclavos contra los amos romanos. Y la maldad iba tan en aumento que el clímax del odio del mundo, del aborrecimiento del mundo, del desprecio del mundo, cayó sobre Jesucristo en la cruz. Aquí en Mateo 24 estamos en la última semana de Jesús. En unas semanas más, el odio del mundo, el aborrecimiento del mundo, el desprecio del mundo, la maldad del mundo iba a caer sobre Jesucristo. Porque el mundo va a llevar a Jesús a la cruz. Después, ese odio del mundo, ese aborrecimiento del mundo, iba a recaer sobre los primeros apóstoles, sobre los primeros discípulos del Señor. Al pasar el tiempo y las generaciones, el hombre, el ser humano, ha ido perdiendo toda sensibilidad, toda compasión, toda misericordia por el hombre. Por eso te digo que tenemos Mateo 25. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me cubriste. Fui forastero y no me recibiste en casa. ¿Qué es lo que es eso? El mundo cerrándole el corazón a los necesitados. Vamos a ver esa palabra. Pero tristemente y lamentablemente que el amor cristiano, la misericordia cristiana, la compasión cristiana, también se ha ido perdiendo en el pueblo de Dios. Tristemente, muchos de nosotros, a veces, no todo el tiempo, le hemos cerrado el corazón a otros para no amarlos, para no perdonarlos, para no ayudarlos a otros cristianos. Mateo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús está diciéndole a los apóstoles, quien se mantenga firme en la época de persecución, será salvo. Quien se mantenga firme, quien se mantenga fiel, quien se mantenga leal a Cristo, mantenerse firme, mantenerse perseverando
a pesar del engaño de los falsos profetas, mantenerse firme, perseverando a pesar de las guerras, a pesar del hambre, a pesar de las pestilencias, a pesar de las catástrofes, a pesar del odio, a pesar de las traiciones y a pesar de la maldad del hombre, manténganse firmes, perseveren hasta el fin, resistan hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Salvo de qué? La salvación aquí debe referirse a una salvación física, a una salvación temporal, porque el templo, porque la ciudad iba a ser destruida por el imperio romano, por el ejército romano. Entonces estamos hablando una salvación de la muerte física, pero una salvación temporal. Cuando veamos la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, vamos a ver en detalle a qué se refiere esta salvación de la cual Cristo quiere librar a sus apóstoles y a los discípulos del Señor. Pero la época de persecuciones, la época de crisis, son inevitables para el cristiano. En todo tiempo, en todo lugar, el cristiano va a ser perseguido, va a ser probado, va a entrar en el horno de fuego, va a entrar en el Getsemaní. El cristiano siempre tiene que ser probado. Las persecuciones y el odio de todo el mundo contra los discípulos van a revelar lo que hay realmente dentro del corazón cristiano. Las persecuciones siempre han sido necesarias para los cristianos. Las persecuciones para el cristiano van a ser siempre por un poco de tiempo. Pero en medio de las guerras, en medio del odio, en medio de la traición, en medio del hambre, en medio de las necesidades, en medio de los terremotos, en medio de la escasez, en medio de las necesidades, Jesús dice, el que persevere, resistan, manténganse firmes, peleen la buena batalla. Son exactamente las palabras que Cristo le dijo a la iglesia en Esmirna. Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna que a pesar de la pobreza de ellos, a pesar de las persecuciones que estaban sufriendo y a pesar de las pruebas que le iban a sobrevenir, sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la justicia. Este mensaje es el mismo mensaje que Bernabé le entregó a la iglesia de Cristo gentil allá en Antioquía. Cuando Bernabé llega a Antioquía, les dijo a la iglesia nueva a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor en quien habían creído. El que persevere, perseverar, hermanito, significa soportar, significa resistir, significa soportar todo lo que sobrevenga sobre los discípulos del Señor. Hermanos míos, a pesar de las guerras entre las naciones, a pesar que la maldad se está multiplicando, a pesar del aborrecimiento del mundo, a pesar de las persecuciones, a pesar de las necesidades, Jesucristo le está pidiendo en este pasaje a los apóstoles obediencia, lealtad, fidelidad, compromiso en medio de las tribulaciones y persecuciones. Jesús también a nosotros, en medio de la crisis, Jesús nos pide, sigan siendo obedientes, sigan siendo leales, sigan comprometidos conmigo, sigan siendo fieles hasta mi regreso. Hermanos míos, Jesús pide perseverancia, pide compromiso, pide fidelidad, a pesar del odio del mundo, del hambre del mundo, de la maldad del mundo, de las escaseces del mundo, de las guerras del mundo. Jesús
le pide a los apóstoles y nos pide a nosotros, sigan perseverando, sigan manteniéndose firmes, sigan manteniéndose fiel, sigan firme en la batalla. El que persevere hasta el fin va a ser salvo. Aquí en Mateo 24, salvo de la destrucción del templo de Jerusalén. Vas a salvar tu vida. Pero más adelante vamos a aprender y si nos mantenemos fieles, vamos a ser salvos de la ira venidera y del justo juicio de Dios que va a venir sobre este mundo. ¡Wow! Son las 9:20. Son las 9:20. Parece que lo vamos a dejar hasta aquí nomás. Me habría gustado terminar el verso 14, hermanos míos, pero son las 9:20. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Les damos una pasadita al 14 el próximo jueves, si Dios lo permite, para entrar a la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Que Dios me los bendiga. Muy buenas noches por su atención.